Quiero invitarle a buscar la palabra del Señor y vamos a ir a la palabra. ¿Qué tiene que decirnos el Señor en una mañana cuando hemos dicho que cuando levantamos nuestras manos, nuestras cargas se van? ¿Qué tiene que decirnos el Señor en una mañana donde hemos hablado acerca de lo que significa el descansar en Él? Quiero invitarle a que busque allí en el texto, en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Casi al final de la Escritura, vamos a ir a la palabra y quiero pedirle gentilmente que una vez más, por un breve tiempo, se ponga de pie para leer el texto de esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Comparta la palabra con quien está a su lado. Compártala. Y si no tienen la palabra, pongan su mirada allí donde se proyecta toda la información de la celebración. Y vamos a declarar este texto. Y mientras lo hacemos en unidad de espíritu, en un solo corazón y una sola voz, quiero traer una cordial bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Siempre es un gozo el saber que el Señor añade. Si has venido en esta mañana, quiero decirte algo. Más allá de quien te invitó, es Dios el que te trajo a este lugar. Y si Dios te trajo a este lugar, abre tus oídos porque Él tiene algo para ti. Y permítenos acompañarte en esta decisión de seguir al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Declaramos juntos la palabra. Dígalo conmigo en voz clara y fuerte. Vamos todos juntos. Por lo cual, vamos de nuevo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor, háblanos, háblanos. Al final, una liturgia cristiana no tiene sentido si solo hablamos nosotros y no aprendemos a escucharte a ti. Ya nos has estado hablando a través de los cánticos. Sella lo que nos has venido a decir al estar entre nosotros, lo que nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. La declaración del apóstol Pedro en este versículo me fascina. Realmente me apasiona el saber de que si usted y yo prestamos atención a lo que Él nos quiere decir en esta mañana, hay una promesa. Y la promesa es: no caeréis jamás. Suena difícil, porque uno podría decir, bueno, es que somos humanos, es que tantas veces he caído, ¿cómo es que no caeré jamás? Si usted lee el texto, se da cuenta que el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que la vida de fe implica. La vida de fe tiene que ver con dos cosas: vocación y elección. Y sobre eso hemos venido hablando en estos domingos. La vida cristiana es vocación. Si no hay vocación, cuando vengan los momentos difíciles, usted va a querer abandonar el camino, porque no tiene claro que este camino es vocación. No lo olvide, vocación. Pablo dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero también hay el segundo elemento de este caminar: elección. Pedro dice, para que hagan firme vuestra vocación y elección. Al final, si tenemos una vocación, si nos ha sido dada una vocación, esa vocación nos ha sido dada a través de Jesús, quien nos invita
Algunos dirían quien nos elige, pero escuche esto, también la Biblia dice que el hombre elige a Dios. La semana pasada hablamos de Noemí y al final del ejercicio descubrimos que Noemí no solo quiso caminar, Ruth no solo quiso caminar con Noemí, sino que también quiso caminar ¿con quién? Con el Dios de Noemí. Significa que ella escogió al Dios de Noemí. En el caminar cristiano, la vocación y la elección es clave. Y cuando uno trabaja para hacer firme esa vocación y elección, entonces hay algunas cosas que nos van a ayudar para no caer. Esas cosas tienen que ver con aquello que al final hemos venido cantando. Tiene que ver con la fe. Con la fe. Y en esta mañana, por unos breves minutos, yo le quiero invitar a que usted considere aquello que Pedro quiere hablarnos sobre la fe. Tome, por favor, el mensaje escrito que está allí en la revista, sáquelo por un momento y comparta conmigo y con los que nos escuchan y ven el tema de esta mañana. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Ok, vamos de nuevo, que no todos lo tienen a su mano. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Expande tu fe. Expande tu fe. Y algunos podrían decir allí sentados, qué atrevido el pastor hablar de que la fe se puede expandir. ¿Se puede expandir la fe? Y yo voy a Jesús. Y la palabra dice, si tuvierais fe, ¿cómo qué? Un grano de mostaza. Está la Escritura estableciendo una medida. Significa que la fe tiene medidas. Y la medida mínima que nos están pidiendo es la medida de ¿qué? Eso implica que nuestra fe tiene que crecer, tiene que expandirse. Pero la propuesta de esta mañana es: expande tu fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Siga leyendo. ¿Cómo? Incorpora, ¿qué cosa? Virtudes. Pero hablar de la fe es hablar de un misterio. La fe es un misterio. ¿Y sabe por qué es un misterio? Porque no es nuestro. La fe viene de Dios. Dice la palabra que el Señor es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero también nos dice que es pues la fe. ¿Qué cosa? La certeza de qué? De lo que no se ve. Y cuando algo no se ve, cae en el ambiente de ¿qué? De lo desconocido. Por lo tanto, la fe es ¿qué? Es un misterio. Pero escuche algo. No solo la fe es un misterio. La vida es un misterio también. Porque la vida nos ha sido dada. Usted no sabe el día que iba a nacer. Y tampoco sabe el día que usted va a ¿qué? A morir. La vida es un misterio. Es un misterio. Y cuando hablamos de la fe, la tenemos que relacionar con la vida. Porque en la vida es donde ejercemos esa fe. Pero también tenemos que hablar de algo más. La fe, la vida y el Dios creador. Dios es un misterio. Es un misterio. Todo cuanto usted y yo conozcamos del Señor jamás va a agotar quién es Dios. Siempre habrá algo nuevo que decir, algo nuevo que aprender, algo nuevo que rescatar, porque nuestro Dios es inagotable. Siendo así, yo le invito
a ir este texto desde esa perspectiva. Si la fe es un misterio, la vida también lo es. La vida es un misterio. Cada día hay algo nuevo que descubrir. Y ¿sabe algo hermoso del misterio? Que el misterio nunca acaba. Nunca acaba. Si usted cree que el misterio de la fe acaba, mentira. Porque usted pasa a enfrentar otra experiencia donde su fe es mayormente desafiada. Y ese misterio nunca acaba. Conocer es una experiencia inagotable. Si hay algo hermoso del misterio, es que el misterio está siendo revelado. Dios está revelando su persona, Dios está revelando algo más de la vida y Dios está revelando de la fe. Al revelar, hay algo que usted tiene que tener claro. Es que conocer es una experiencia inagotable. Cada día usted está conociendo más de Dios. Cada día usted está conociendo más de la fe. Cada día usted está conociendo más de la vida. Pero hay algo hermoso acerca de esta trilogía, por llamarla así. Es que en el misterio de la fe, de la vida y de Dios, el conocimiento para poder apropiarnos de ella, de la vida y de la fe, y poder descansar en Dios, viene del Señor. Todo el conocimiento radica en el Señor. A quienes llama, Él se los va revelando. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro nos dice algo extraordinario. Es que si hoy vamos a hablar de la fe y de expandir la fe, hay algo que tiene que ser el punto de partida. Y el punto de partida, Pedro lo aclara. 2 de Pedro 1:3 dice, dígalo conmigo, como todas las cosas, ¿qué dice? Las cosas, todas, no hay nada fuera de eso. Como todas las cosas que pertenecen, ¿a qué? A la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿por qué cosa? Por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Nuestro Señor Jesucristo nos llamó por su gloria. ¿Y qué más? Y excelencia. Si hay algo que esta mañana Pedro quiere asentar en nosotros, es entender que ese misterio comienza a revelarse a través del llamado de Dios. Un día, el Señor te llamó. Y el llamado del Señor es único. Ese día fue especial para ti, fue especial para mí. El llamado del Señor es único. ¿Y sabes por qué es único? Porque quien lo acepta recibe sus promesas. El día que aceptaste el llamado del Señor a tu vida, pasó algo hermoso. No solamente que el Señor vino a tu corazón, sino que con Él vinieron miles de promesas para ti. Más de 3,000 promesas hay en la palabra. ¿Y sabes lo que eso significa? Que sus promesas nos acercan a Él. Cada vez que tú interactúas con esas promesas, tú te acercas más a Dios. Cuando estás enfermo y vas a la palabra y el Señor te habla y te dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y esa promesa te acerca a Él. Y cuando tú estás en angustia, en estrechez, vas a la palabra y el Señor te dice, yo no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Tú te acercas más a Él. Las promesas del Señor te acercan a Él. De ser extraños,
pasamos a ser partícipes de su naturaleza. Pedro lo dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero estas promesas llegan cuando el Señor te llama. Y cuando el Señor te llama, se instaura una relación con Él. De extraño pasaste a ser partícipe. De alguien que no conocía a Dios, ahora Él te invita a conocerle. ¿Y sabes algo? En la relación con el Señor, la fe es el punto de partida. Es el punto de partida. Pero hoy hemos dicho que la fe es un misterio. ¿Sí o no? ¿Ah? Es un misterio porque no es nuestro. La fe viene de Dios. Y si es un misterio, significa que hay cosas o aspectos de la fe que todavía no conocemos. Cuando nosotros hablamos de fe, siempre hay una asociación así instantánea. Fe igual que. Fe igual que. ¿Qué? La gente, ¿cómo asume la fe? ¿Cómo? ¿Qué es la fe? No, dígalo, no me dé una definición teológica ni bíblica, una definición natural para la fe. ¿Qué es la fe para la gente? Creer, eso es fe. La gente dice, fe es creer. Pero escuche algo, hay dimensiones de la fe que tienen que ver con algo mucho más profundo que creer. Porque si usted solamente piensa que la fe es creer, entonces yo le digo esto: para creer, la fe es suficiente. Para la salvación eterna, la fe es suficiente. Para caminar en fe diariamente, se necesita algo más que creer. Y ahí viene el tema. Como muchos no han entendido que para caminar diariamente en medio de los problemas, las angustias, las adversidades, se necesita algo más que creer. Cuando tienen que enfrentarlo, se vienen abajo. Porque para ellos fe es solamente ¿qué? Creer. Y están diciendo, yo creo, ¿y por qué no pasa nada? Yo creo, ¿por qué Dios no me responde? Yo creo, ¿por qué no acontecen las cosas? Es porque tú no has entendido lo que Pedro va a declarar. Pedro está hablando de que para creer la fe es suficiente. Sí, la fe que te lleva al cielo es suficiente. Y solamente hay que creer, porque tú y yo no haremos nada. Pero para caminar en fe diariamente se necesita algo más. Pedro dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es la palabra diligencia? ¿Qué significa diligencia? ¿Ah? Hacer algo pronto, ok. ¿Qué más es diligencia? Responsabilidad. ¿Qué más es diligente? Una persona diligente, ¿quién es? ¿Ah? Es el que está dispuesto a llevar a cabo aquello que le ha sido encomendado de una manera efectiva, eficiente, diligente. La fe no es tuya, la fe es del Señor. Dios te la ha dado, pero con diligencia tú tienes que hacer algo con esa fe ahora. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer con la fe que te ha dado? Escucha algo. Una fe que no se integra a la vida desfallece. Su impacto acaba pronto. Una fe que no se integra a la vida desfallece. ¿Qué significa? Muchos cristianos desfallecen porque la fe para ellos tiene que ver solo con el ambiente religioso.
Tiene que ver con el culto, tiene que ver con la celebración cristiana, tiene que ver con el orar, tiene que ver con ejercicios culticos. Cuando salen a la vida cristiana, a la vida cotidiana, esa fe ya no les alcanza. Se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a integrar la vida con la fe. Hay que integrar la fe con la vida, la fe con la sociedad, la fe con el negocio, la fe con la profesión, la fe en cada área. En la vida cotidiana, la fe se enriquece. Nuestra fe se enriquece cuando usted comienza a integrarla en otros espacios, que no es solo creer. ¿Y sabe cómo se enriquece? Cuando cultivamos otras disciplinas. Mira el versículo 5 al 7. Pedro se atreve a decir algo que muchos lo cuestionarían. Y Pedro dice: por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Significa que Pedro nos está diciendo que está bien creer, pero para caminar en la vida diaria, en medio de los problemas, las alegrías, las tristezas, los dolores, las enfermedades, los sufrimientos, para poder caminar cada día, a ese creer tienes que incorporar, ¿qué cosa? Virtud. Y la virtud es todo aquello que nace de un corazón que ha sido tocado, renovado por Dios. La virtud es todo aquello que está dispuesto a ser cultivado. Pedro va a hablar de algunas virtudes ahora. A la fe añade virtud. Entonces nuestra fe tiene que ser virtuosa. Una fe virtuosa se torna atractiva. La gente quiere estar al lado de ellos, porque esa fe virtuosa edifica. Cuando usted tiene una fe virtuosa, la gente lo busca, porque se da cuenta que usted tiene algo que sumarle a él. Cuando usted no tiene una fe virtuosa, usted no suma, usted resta. Hay personas en la vida que no suman, que restan, y el estar con ellos nos resta paz, nos resta gozo. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente no entendieron que la fe tiene que incorporar, ¿qué cosa? Virtud. Pero la fe también tiene que incorporar, ¿qué más? Conocimiento. Y aquí es donde muchos cristianos se vienen abajo, porque piensan que es solo, ¿qué cosa? Creer. No es solo creer. La fe también necesita, ¿qué cosa? Conocimiento. Conocer esta vida, conocer la palabra, conocer las dimensiones que Dios nos ha llamado. Y ahí viene el problema. Comienza el problema para muchos creyentes. Nunca conocieron. Pasaron años en los templos, pasaron años los domingos, pero para ellos la fe era solo que creer. Y como era solo creer, querían vivir el momento, la emoción, el cosquilleo. Entonces, como quiero el cosquilleo, ya a la iglesia que voy, ya el cosquilleo ya no me alcanza. Tengo que ir a otra, y después a otra, y después a otra, porque estoy buscando solo un momento. No he entendido que la fe se construye con virtudes. A la fe virtud. ¿A la fe qué más? ¿A la fe qué más? No, siga. ¿A la fe qué más? Dominio propio. Qué tremendo. Qué importante es el dominio propio cuando usted le añade conocimiento. Porque si usted no tiene dominio propio, usted se va a envanecer. Y hay quienes se envanecen porque ya saben 3, 4 versículos.
Y resulta que ahora ya no se les puede decir nada, ni se los puede acompañar ni pastorear, porque como ya medio conocen, dominio propio. Qué importante que es esto. Qué importante. La fe necesita dominio propio. Pero la fe también necesita, ¿qué más? Paciencia, hermano, paciencia. Y muchas veces nuestra fe de lo que más carece es de ¿qué? Porque para nosotros la fe es solo creer, es momento, es liturgia, es emoción, es cosquilleo, es aquí, es allá, es el toque del pastor, es la caída patas arriba del otro. Y para muchos eso es la fe. No han leído a Pedro, no lo han leído. La fe tiene que ver con paciencia. Paciencia. Significa que Dios obra en el momento que Él cree conveniente. Y cuando tu fe se ha cultivado en virtudes, tú sabes que eso es así. Pero la fe también debe incorporar otra virtud. ¿Qué más? Piedad. Esto es tremendo. Puede haber un hombre de fe que no tenga piedad. Y es terrible pensar que hay muchas personas que podemos llamarnos hombres de fe, que conocemos a Dios, que caminamos con Dios y no tenemos piedad. Recuerden la historia del hombre samaritano. Esto es tremendo. Entre los que pasaron y vieron a ese samaritano estaba ¿quién? Un sacerdote. Hablaba en el templo, hablaba, enseñaba, pero no tenía claro que a la fe hay que incorporarle, ¿qué cosa? La piedad. No se trata solo de creer. A la fe también hay que incorporarle, ¿qué más? Afecto fraternal, el cariño de hermanos, afecto fraternal. Y finalmente, ¿qué cosa? Amor. Si no hay amor, ¿de qué sirve la fe? ¿Ah? ¿Se da cuenta, querido? Que cuando emprendemos el camino de fe, lo que nosotros tenemos en la mente es solo una cosa: creer. Creer, creer y creer. Yo tengo que recordarte algo que ustedes saben, pero por algo bien la Escritura lo dijo, y lo dijo también Santiago, un apóstol controversial para muchos. Tú crees, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, en el infierno habrán muchos que creyeron. Eso es lo que está diciendo Santiago. En el infierno habrá muchos que creyeron también, pero no entendieron que el creer tiene que llevarme ¿a qué? A la acción, al actuar. Ese creer no se puede quedar solo allí, porque si no es una declaración lírica que no ha penetrado mi mente, mi corazón, mis actitudes, mis hábitos, mis patrones de conducta. Y allí es donde está el aporte de las virtudes. ¿Por qué Pedro nos anima a cultivar virtudes? Porque las virtudes expanden la fe, amplían su radio de influencia. Cuando usted lleva la fe al trabajo, su radio de influencia se amplía. Cuando usted lleva la fe a la universidad con los compañeros de universidad, la fe se amplía. Porque deja de ser visto solo para el tiempo cúltico y aprende a vincularse con la vida. Las virtudes afirman la fe, no solo la expanden, producen un accionar fructífero. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice? Porque si estas cosas
Si estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? La virtud, el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? No os dejarán estar ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué hay mucha gente ociosa en las iglesias? Porque solo ha creído que la fe tiene que ver con Él. Y el creer es pasivo. Yo creo. Dios, traiga la comida hoy día. Yo creo. Ese creer es un creer pasivo. Y Pedro dice, si no estás en estas cosas, ¿eres qué? ¿Eres qué? Ocioso. ¿Sabe algo? Es la realidad de la mayoría de las iglesias. En las iglesias apenas un pequeño porcentaje se involucra en el servicio. La mayoría de los creyentes pasan la vida de fe sentados. Y como están ociosos, decía el doctor Veloz, profesor de teología nuestro, mente ociosa, taller del diablo. ¿Qué verdad que es? Cuando uno está ocioso, es un instrumento del diablo. Porque en vez de estar ocupado cultivando virtudes, en vez de estar ocupado añadiéndole a su fe lo que necesita, no estamos en nada. Quien reduce la fe solo al creer pierde. Sí, un día va a ir al cielo porque tuvo fe. Un día va a llegar al cielo, pero ¿sabe qué? No va a tener que presentar. Porque su vida está sin qué, sin fruto, no hay fruto. Entonces le van a decir, entra rápido hermano, ya entra. Porque Dios es bueno, entra. Pero no hay nada que llevarle al Señor, no hay nada. Quien reduce la fe solo al creer pierde. Su alcance de largo impacto se disipa. Yo le dije que Santiago era controversial. Lutero, el gran reformador de la iglesia, el padre de la iglesia, podríamos llamar protestante y luego evangélica, dijo esto: solo fe, solo gracia, solo escritura. Los grandes postulados de Lutero. Pero Lutero tenía un problema con el libro de Santiago. Y cuando usted estudia a Lutero, se da cuenta que Lutero quería sacar ese libro de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Santiago dijo, la fe sin obra es muerta. Y escuche algo, Santiago dijo eso, y yo también me atrevo a decir algo. Porque cada creyente es un sacerdote y puede interpretar la palabra respetando su interpretación. Y yo digo en esta mañana, como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta, la fe sin virtudes es vacía. La fe sin virtudes es vacía. Es vacía. Dice el versículo 9, lee. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Virtud, conocimiento y todas ellas. El que no tiene estas cosas tiene la vista ¿qué? ¿Qué más? Ciego, querido, ciego. Habiendo olvidado la purificación de ¿qué? Es decir, Dios no te salvó, te perdonó y te purificó para que tú solo creas. En otras palabras, Dios lo hizo para que a ese creer tú le vayas sumando.
sumando virtudes, sumando conocimiento, sumando dominio propio, sumando paciencia. Y allí estamos, en medio de eso. A veces sumamos, otras veces no tanto, pero ahí vamos. Siendo así, yo te digo en esta mañana, expande tu fe. Y usted dirá, ¿cómo lo hago, pastor? Expande tu fe. De la creencia pasa a la acción. Del creer pasa al actuar. Expande tu fe. Cultiva virtudes, actúa con diligencia, expande tu fe, añade valor, intégrala a cada esfera de tu vida. Qué lindo sería que hayan políticos cristianos como José lo fue. Porque aunque José e Isaías eran políticos, sus manos eran limpias. Porque en su ejercicio de vida política le añadieron ¿qué? La fe. El libro de los jueces es un desafío. Porque llegó un momento en que todos esos jueces tenían las manos ¿qué? Sucias. Porque habían olvidado que habían sido llamados por Dios a hacer justicia. Pero cuando yo dejo de lado la fe, cuando tengo que hacer justicia, ¿qué va a pasar? Que va a imperar el sistema. Entonces el sistema me dice que hay que hacer así. El sistema me dice que hay que favorecer al compadre. El sistema me dice que por debajo ten tu billete. Y la fe, no, pues eso es para el templo, pues hermano. Eso es para el templo, pues pastor. No combine dos cosas. No tiene nada que ver lo uno y lo otro. No tiene nada que ver. El día que te presentes delante del Señor, te lo va a decir. Y será mejor que hoy me lo escuches a mí, para que el día que te presentes delante del Señor, Él te recuerde y te diga, tu pastor te lo dijo. La palabra dice, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa ¿qué? Amplia y generosa. Es decir, que algunos van a entrar al reino de los cielos con las puertas súper abiertas. Y otros van a entrar, como dice la palabra, algunos van a entrar con fuerza. Se van a tener que... Tú decides cómo quieres entrar, pues hermano. Tú decides cómo quieres entrar. Eso dice la palabra. Y si tienes problemas con la palabra, reclámale a Dios. No a mí. No a mí. Porque lo que yo soy es un vocero del Señor. Así que amplia y generosa entrada. Siendo así, yo te digo al terminar, quien camina en la fe debe ser fructífero. Quien camina en la fe debe ser ¿qué? Debe ser ¿qué? Fructífero. Evalúa tu vida, hermano, como yo la hago también. Porque esto no es para ti, es para mí primero. Evalúa tu vida. A la fe añade ¿qué? Virtud. ¿Al virtud qué? Ponte a pensar, ¿le estoy añadiendo? ¿Estoy conociendo algo más? ¿O los espacios que la iglesia me ofrece no me interesan? No los aprovecho. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Paciencia. 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 Y es que esta es la que más nos cuesta. A un pastor le cuesta la paciencia. Porque con algunos vengo caminando años de mi vida. Y realmente hay que tener paciencia. Paciencia, paciencia. Pero esa es una virtud, pues hermano. Y escucha algo. La paciencia no va a llegar pues así porque sí.
La paciencia se va a cultivar en espacios donde eres desafiado a responder. Y ahí es donde te tienes que morder la lengua. Y ahí es donde tienes que decir: Señor, tranquilo, es tuyo, lo dejo en tus manos. Quien camina en la fe debe ser fructífero. Y si es así, yo te digo: haz tu parte. El que se esfuerza verá el fruto. El que se esfuerza verá el fruto. Quien camina en la fe debe ser firme, firme. Aplica el consejo de esta mañana. Aplícalo. Aunque no te guste, aplícalo. Aplícalo porque viene de Dios. Aunque te resbales, no lo deseches, recuérdalo. Mira lo que dice Pedro, verso 12. Por esto yo no dejaré, ¿de qué cosa? De recordaros siempre que... ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Virtud, conocimiento, dominio propio. Qué lindo que esta mañana van a salir con todo eso aquí. Pero lo más lindo es que seamos desafiados a ponerlo en práctica. Eso es lo más lindo. Lo más lindo es que entendamos que no es solo creer, pues hermano. Creer solo no sirve. ¿Te irás al cielo? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna vas a ir. Pero el tema es que no vale ir con las manos vacías. Yo creo que todo creyente debe procurar ir con las manos llenas de fruto al Señor. Siendo así, yo te digo en esta mañana: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Al terminar te digo: para crecer hay que expandirse. En tu fe desarrolla virtudes. En tu fe desarrolla, ¿qué cosa? Expande tu fe. Sé un hombre de virtudes. Inclina tu cabeza, por favor. Y lo más lindo de la liturgia de la palabra es lo que luego de lo que Dios nos dice, uno le dice. ¿Qué hay que decirle a Dios luego? ¿Nada? ¿No tienes nada que decirle? Si tú no tienes nada que decirle, entonces significa que quien habló en esta mañana no fue el Señor. Y Dios me libre de eso. Dios me libre de yo querer hablar en mi carne. Dios me libre. Así que yo quiero animarte y decirte esto. Hay cosas que nosotros escuchamos en la vida cristiana que no nos gusta, nos incomoda, nos molesta. Pero si nosotros somos sencillos y humildes y tomamos el consejo y lo incorporamos a la vida, seremos nosotros los beneficiados. ¿Qué tienes que decirle hoy al Señor sobre tu caminar de fe? No sobre tu fe. Un día tú creíste en Él, gloria al Señor. Un día tú le abriste el corazón a Él, gloria al Señor. Pero Él hoy te ha dicho que ese creer solo para el caminar en la tierra no es suficiente. Para ir al cielo sí es suficiente. Pero tú vives en la tierra, mi hermano. Tú vives en la tierra. Tú enfrentas dolores, alegrías. Tú enfrentas abundancia y escasez. Y cuando la fe solo se queda en el creer, no se van a cultivar virtudes. No vas a aprender a ser generoso nunca. No vas a aprender a ser solidario nunca. Porque solamente la fe quedó en el creer. Hay que añadirle a la fe. Hay que añadirle paciencia. ¿Qué tal si en esta mañana pedimos perdón al Señor?
Porque tal vez por no haber sido pacientes herimos a nuestros hijos, herimos al esposo o a la esposa. Por no haber tenido dominio propio, dijimos cosas que luego ya no supimos cómo retractarnos. Nos dejamos llevar por la ira, el enojo. ¿Qué tal si en esta mañana comenzamos por allí? Haciendo un análisis sincero de cada uno y diciéndole: Señor, en verdad a mi fe, en el caminar diario, no le he añadido conocimiento. Han pasado los meses y los años y sigo sabiendo lo mismo que antes, es decir, casi nada de ti. Hoy día debe ser una oportunidad para que usted entienda que esa fe tiene que expandirse y la decisión es suya. La mía es mía, la suya es suya. Señor, en esta mañana, frente a la palabra tuya, contundente, directa y precisa, entendemos que por fe iremos al cielo, por fe en la obra en Cristo Jesús, por fe en ese actuar tuyo de amor en la cruz. Y esa fe es suficiente para llevarme al cielo. Pero el caminar en fe en la tierra tiene otras connotaciones. No se trata solo de creer. El creer solamente en la tierra no alcanza. Porque cuando enfrento el dolor, la angustia, los sinsabores, las tristezas, hay otras virtudes que necesito cultivar. Necesito cultivar conocimiento. Porque si no tengo ese conocimiento, me vengo abajo y voy a querer abandonarte, Señor, y abandonar la carrera. Necesito cultivar dominio propio, porque si no me voy a comenzar a jactar y olvidar que el misterio es inagotable y las milésimas que he logrado conocer no son nada frente a todo lo que debo de seguir con humildad explorando y descubriendo. Y si a la fe no le he hallado paciencia, Señor, serán los días más tristes de mi vida, porque estaré demandando ya. Y resulta de que el tiempo tuyo es otro. Y si a la fe no le añado piedad, pasaré desapercibido como un religioso. Nada más que eso, como alguien que va a una iglesia, llámese como se llame, pero que su fe no trascendió porque no hubo piedad. Piedad con el enfermo, piedad con el que está en las calles, piedad con el hijo, piedad con el amigo, piedad con el que está en una cárcel. Piedad. Afecto fraternal y finalmente amor. Que nuestra respuesta frente a esta palabra solamente sea una. Hoy, Señor, entiendo que tengo que hacer mi parte. No se trata solo de creer, venir un domingo, perderme 5 y pensar que todo está bien. Padre, esta salvación que me fue dada para que yo trabaje en ella. Que así como me he forzado en la vida cotidiana para llegar a tener una profesión, para llegar a tener una empresa, para llegar a tener un reconocimiento humano, también me esfuerce con diligencia para llegar a conocerte más, para llegar a tener dominio propio, para llegar a tener paciencia, piedad. También allí me tengo que esforzar tanto o más como en las otras áreas de la vida. Gracias por la palabra, Señor. El primero que la recibe soy yo.
reconociendo que sigo trabajando en algunas de esas áreas. En cada una de ellas hay algo más que seguir aprendiendo. Y quiero disponerme para trabajar en ellas. Tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto, y fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.